En este segmento hablaremos de identidad, esencia y estilo, para ayudarte a crear un ambiente que realmente te represente. Soy Yolanda Peñalosa, grapho designer, diseñadora de interiores, grafóloga y creadora de espacios con identidad. Comenzamos. Estilo es la expresión externa de la personalidad, reflejada a través de nuestros espacios. Hoy hablaremos de cada uno de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Hoy vamos a tener un episodio en el que vamos a estar hablando prácticamente de los estilos en su diversidad, en las texturas, en los elementos básicos con los que cada uno de ellos se va describiendo. Y por supuesto que me va a encantar que nos sigas haciendo tus comentarios. Recuerda que nos encuentras en cabina de Promo Estéreo en el número 5584 1140 85, así como mándame mensaje directo vía Instagram y me encuentras como @Yolanda Grapho Designer. Bueno, pues vamos a empezar con este tema de los estilos, que básicamente uno de los puntos importantes que tenemos que estar planteando para poder identificarlos es el hecho de que inconscientemente vamos reflejando el estilo tanto en los espacios como en nuestra vestimenta, como incluso en los eventos que hacemos, aunque ahí es mucha la diversidad. En dado caso, por ejemplo, podría hablar de mí, que a mí me gusta mucho, según mi clasificación, es que en vestimenta soy como muy creativa, una mezcla entre romántica y una mezcla entre tradicional, que ahí puede ser como diversidad y a veces muy natural. Entonces, como es tan constante tanto tu cambio de estado de ánimo como tu cambio de actividades, es muy probable que puedas estarlos combinando. En el caso de la decoración, puedes estar identificando a lo mejor por las mezclas que haces que puedas tener un tradicional con un toque de shabby chic, que estás mezclando un poquito de tonos pastel, que podría ser hacia un estilo un poco romántico. Y en el caso de los eventos, a lo mejor si tu estilo es dramático, tus fiestas van a ser dramáticas. Y llámese desde los elementos que estés ocupando como decoración, como el tipo de atención que tú estés realizando o incluso las sorpresas que quieras estar haciendo en tu evento. Así es que básicamente es muy improbable que puedas no estar reflejando esa esencia en todas las actividades que realizas. Por ejemplo, lo que es el estilo natural. En este caso, varios de los elementos como texturas, que es principalmente lo que vamos a estar hablando, las texturas con las que se identifican este tipo de estilos son que ocupan mucho lino, ocupan algodón, ocupan yute y sobre todo las texturas suaves. Esto es que justo buscan que esta naturaleza esté como muy reflejada en esos espacios y por consecuencia las tonalidades pues se van a ir hacia lo que son las cálidas y las neutrales, que es exactamente las que van más identificadas con este estilo natural, que si lo pasas igual a una vestimenta vuelven a ser esa misma gama de tonos los que estás ocupando. Incluso en el caso de que hagas un evento, en este caso ya estaríamos como especificándolo más en otro programa, pero alguien que es natural difícilmente va a tener un evento dramático o un evento creativo, porque a fin de cuentas es opuesto. Entonces puede de repente ser tan natural que a lo mejor es como anfitrión sí, pásate y sírvete, no pasa nada, estás en tu espacio, estás en tu casa, porque para él es normal, algo que jamás podría ser un tradicional. Un tradicional generalmente va a querer estar llevando las buenas formas,
los roles de etiqueta, así como un elegante. Entonces, digo, es como complicado que se puedan dar al 100% estas combinaciones, sobre todo entre un natural contra un dramático, contra un creativo o, en este caso, contra un tradicional. El natural siempre va a tener todos sus espacios muy relajados, a lo mejor con mantas muy naturales, con algodón puro, porque una de las prioridades para ellos es la comodidad. Entonces puedes encontrarlos hablando de tema vestimenta, es muy complicado que le encuentres una zapatilla que le lastima. Para esta persona va a ser más la comodidad, entonces puede estar en flats, puede estar en tenis, sin complicarse absolutamente de nada, precisamente por esta propia naturaleza. Y el mobiliario justamente toma las formas naturales, que es como las muy circulares, porque son como las más propias de la naturaleza. No le angustia que no sean uniformes, no le angustia que en algún momento tengan sean de alguna manera burdos, que no tengan un acabado perfecto, porque no tiene problema con eso natural. Ahora, me preguntan en el hecho de cómo identifico este tipo de letra. Aquí, insisto, se me complica explicarlo porque es algo que en algún momento ya lo estoy plasmando y estoy comenzando a hacer la escritura y la descripción en el libro que estoy escribiendo, pero me sigue costando trabajo de cómo explicarlo. ¿Por qué? Yo creo que llega un momento en el que aquí aplica mucho el de que cuando haces algo que te gusta se nota, pero cuando haces algo que te apasiona se nota más. Entonces, para mí ya es muy fácil identificarlo y sin necesidad de hacer como que tanto análisis, solo por el hecho de ver la escritura, lo puedo identificar y ya voy como seleccionando qué materiales se pueden proponer o qué formas y texturas se pueden proponer. Entonces, esa parte ahorita la voy a dejar en stand-by hasta ya poder como materializar y poder aterrizar bien cómo explicarles cada una de las cosas. Porque no quiero justo que este espacio sea como una clase aburrida en donde tenga que estarles explicando cada uno de los trazos, porque a fin de cuentas sí necesitamos que sea algo muy visual para que puedan estar haciendo las comparaciones de cada una de las escrituras. Como básico, podríamos ponerlo solo que generalmente alguien de estilo natural va a tener una letra muy como te la enseñaron en la primaria, sin modificaciones. Generalmente es letra mediana y bueno, ya en temas de otro tipo de rasgos como gestos tipo y todo, ya sería en alguna otra explicación. Entonces aquí generalmente es letra redonda, letra muy al estilo de las primeras clases que tuvimos y no tiene modificaciones, principalmente no tiene una modificación que se personalice, ¿vale? Entonces ahí en este caso estaríamos hablando del estilo natural. Otro de los estilos es el tradicional. En el tradicional, hablando tema espacio, siempre va a predominar el espacio, la buena calidad de los materiales de cada uno de los muebles y sobre todo que sean duraderos, justamente porque es tan tradicional que quiere que perdure mucho tiempo. Aquí volvemos a hablar un poquito más de lo que son los tonos neutros. Gustan mucho de la iluminación cálida, lo pueden hacer mezclas con un poquito de fría, comparado con el caso del natural, que siempre va a estar buscando iluminación tal cual, natural, los espacios más iluminados con ventanales y sobre todo estos huecos que se llegan a ocupar con tragaluces y eso. Los colores que generalmente le va a gustar a un tradicional son los blancos, el crudo, el negro, tonos pálidos. Aquí no aplican los tonos pastel para nada. Y aquí aplica en el caso de vestimenta
que es como el típico traje sastre que alguien puede estar ocupando y no se le complica y prefiere invertir en ese traje sastre de muy buena calidad porque le va a durar bastante. E incluso en el calzado también va a ser un calzado muy tradicional. No le va a apostar a color, no le va a apostar a textura, no le va a apostar a la novedad para que no pase de moda. Entonces, para ellos lo más seguro es esta cuestión de una textura, un color y una gama de formas muy naturales. Y por consecuencia, ya que estábamos hablando un poquito del tema de los eventos, en eventos siempre va a ser como que tal cual el tradicional, que te va a hacer la invitación muy formal. En algunas ocasiones, actualmente digo, ya casi no te visitan para hacerte una invitación, ya la mayoría de invitaciones son digitales y te las envían por WhatsApp o por correo, o ya así como que alguien se esforzó un poquito, te hace una llamada, pero por lo general, en la actualidad todo el mundo es por un WhatsApp, pero para este tipo de estilos, sí podría ser que todavía quieran hacer la invitación en papel, en un papel elegante, que tenga una escritura tal cual tradicional, que tenga formas muy redondas, incluso la escritura o la tipografía con esa escala de tamaños para dar importancia a los nombres, o sea, mucho, que podría ser incluso mucho garigoleo, porque en realidad son personas elegantes. Aquí está a un pasito de pasar del tradicional al elegante, está muy chiquito ese paso. La diferencia son las calidades, pero aquí, por ejemplo, en un estilo decorativo, lo podríamos ver hacia el clásico, el clásico renovado, que estás hablando de muebles muy duraderos, que son muebles que puedes estar reutilizando, renovando, que puedes hacer combinaciones con los estilos actuales. Y no importa si te entregan un departamento liso, alguien tradicional siempre va a encontrar la forma de darle la ornamentación adecuada para hacerlo justo a su estilo. El mobiliario, decíamos, siempre va a ser de muy buena calidad y en los colores no tienen problemas con la monocromía, los blancos, crudos, el beige, color negro y hasta cierto punto un poco pálidos. Pero siempre deben de ser uniformes, siempre deben ser combinables y justo es la gran diferencia del natural, que en el caso del tradicional siempre va a buscar cierta perfección comparado con el natural, ¿vale? Ok, el estilo elegante. Decíamos que entre el tradicional y elegante están a un pequeño brinco de estarse como clasificando entre uno y otro. Pero el estilo elegante en el caso de la decoración sí dista un poquito en cuanto a elementos. El elegante siempre, generalmente va a buscar como esa tonalidad dorada. Le gusta mucho lo que son las gamas de color negro, el negro, el rojo, el azul marino, por supuesto los tonos crudos y los blancos. Aunque el blanco es un tono complicado en decoración, igual que el verde, pero pueden llegar a matizarlo de una manera perfecta, sobre todo por la iluminación, porque hacen mucho juego de iluminación ya más arquitectónica para hacer iluminación cálida y neutral. Aquí no aplica mucho la luz blanca más que en zonas de área de trabajo. No les angustia tampoco tanto el tema de una luz natural, porque justo al ser el estilo elegante lo que buscan es que sea muy ornamentado. Si nos vamos al tema letra, va a ser la letra que tiene demasiado garigoleo, que está muy inflada, que tiene demasiadas, no sé si hacen una Y, es muy grande, muy inflada, abarca prácticamente, si está en una hoja, te abarca la zona alta, la zona media y la zona baja, pero de forma uniforme. Entonces, de esa manera podría ser una forma de poder identificarlo, pero ya, insisto, en lo que son gestos tipos también hay algunas contradicciones cuando la demás letra no coincide con esa. O sea, ahí también podrían hacer engañosa.
Entonces debe de haber continuidad, debe de haber la misma energía tanto en la letra inicial como en todas las demás que trazan. Así que, insisto, aquí no nos vamos a meter tanto ahorita en eso. Y también en tema de mobiliario, aquí por lo mismo de como ese hábito de perfección, aman mucho las formas lineales. No tienen tanto problema con los ángulos, porque justo es como que las personas que traen hasta ese toque de que todo debe de estar ordenadito, todo debe de estar brillante, todo debe de estar funcionando a la perfección. Entonces va a ser muy evidente tanto en el espacio como en la vestimenta, y por supuesto sus eventos van a ser muy exorbitantes y justo va a ser mucho de detallitos de muy buen gusto. Y claro, el buen gusto también depende de cómo se interprete, pero siempre van a ser como de este tipo de detalles de exclusividad. No, como que sí le invierten un poquito más para hacer muy cómodo el espacio a la persona que invitaron. Ok, el estilo romántico. Este es como muy común en la decoración, sobre todo por el tema de las texturas. Generalmente se ocupan mucho lo que son algodones, terciopelos, encaje, linos, mucho de esta textura de pelos, como de peluche, también se está usando mucho en este tipo de estilos. Y si lo relacionamos con un estilo decorativo, sería 100% el shabby chic, en donde los tonos son rosados, es una gama de tonos pastel. Y ahí en automático podrías decir, bueno, ya vi más o menos cuál es el estilo, solo por la gama de color. Aquí también hay que ser un poquito cuidadosos en cuanto si hablamos a textura, porque alguien puede ser, si hablamos con escritura, alguien puede tener una letra muy redondeada que pudiera parecer alguien romántico, pero en la parte baja escribe muy anguloso. Entonces ahí hay una mezcla tremenda, por eso insisto en que se debe de analizar un escrito completo para poder identificar esos estilos, y justamente por eso cuando estamos realizando lo que son los análisis y estoy checando qué estilo es el más compatible con el tipo de letra, a veces llegan a surgir hasta 3 estilos, porque es una mezcla, o sea, realmente todos somos una mezcla de personalidad, somos una diversidad tremenda que no podemos encasillar al 100% a uno. De verdad es muy raro, solamente he tenido como 2 casos que solo salió con un estilo decorativo. Entonces, ante esa diversidad, sí les llego a poner, a ver, en tu caso puede ser 3 estilos, que en ocasiones puede ser como el tradicional con el shabby chic, y a veces un poquito de mezcla con neoclásico. Entonces ahí hacemos como que un poquito de mezcla, y en ocasiones, como ha sucedido en varias ocasiones, es de que eligen a lo mejor para la recámara el romántico, para el espacio de oficina neoclásico, y para todo el demás espacio el otro que les tocó, ya puede ser el natural, puede ser el elegante. Entonces ahí pues a fin de cuentas, ante esa diversidad de personalidad, pues en un espacio se sienten más cómodos porque tienen todos los elementos con los que realmente se identifican en esa personalidad diversa que tienen. Y no estoy hablando de personalidades y ya que traigamos ahí un problema mental, no, estoy hablando de que a fin de cuentas, bajo los varios roles que tenemos, nos vamos expresando y lo vamos manifestando de distintas formas. Te comentaba al inicio, parte de mi ejemplo es que a mí en tema decoración me gusta mucho el clásico, me gusta mucho el mueble antiguo, pero en tema ropa soy totalmente opuesta, soy muy creativa, a lo mejor un poco de mezcla de romántica, pero en ropa no tengo problema con textura, con estampados, con colores, pero es algo que no tolero en decoración. Entonces, ante eso es precisamente cada quien va teniendo esa mezcla de estilos. Y seguramente en eventos mi estilo es creativo,
Me gusta mucho que sea distinto, que tenga algo novedoso. Entonces, a ese tipo de diversidad me refiero. No que traigamos 20 personalidades y ya sea complejo convivir con nosotros, ¿no? Entonces, en este tema del estilo romántico, hablábamos que el más acercado es el shabby chic, porque precisamente es de colores pastel, de beige, de cremas y blancos. Aquí igual seguimos con una mezcla de iluminación cálida y neutral, y el mobiliario, aquí se aprovecha de rescatar todo el mobiliario clásico. Entonces la mayoría va a tener formas redondas, por ejemplo las sillas que tengan una pata cabriolé o una voluta, que es parte de estas, pues sí, tal cual como bolas que van teniendo talladas las sillas. Ese tipo de materiales o ese tipo de acabados gustan mucho de este estilo. El lino es básico en este estilo, así como el encaje, y no necesariamente el estilo romántico va a ser con estampados floreados, porque en ocasiones, y tampoco es rosa, o sea, puedes tener un estilo romántico en turquesa o puede ser igual un estilo romántico en un tono beige, pero las texturas te van a dar esa calidez. Incluso puede ser en un tono neutro como el ivory, pero tus texturas van a ser en el sillón, por ejemplo, pensemos en un espacio de sala. Va a ser lo más combinable es que los muebles sean en lino natural, que los cojines sean con estos acabados de peluche o con texturas, puede ser mucho incluso con tejidos, y seguramente va a tener sí o sí un acabado de encaje, así sea en los cojines o a veces, no en las carpetitas, esas por Dios, ¿no? Pero seguramente sí va a estar como en un tapete. A veces, bueno, hay algunos tapetes también que hemos colocado que me encantan porque no es así como que el pelito que se ve como muy normal en todo tipo de tapete, sino que parece como si estuviera tejido con un encaje, no los de yute. O sea, de eso mejor en Instagram les voy a subir fotos de ese tipo de tapetes que están muy padres y que a fin de cuentas te van como marcando que haya juego de relieve, juego de texturas y juego de gama, para que no sea totalmente una monocromía y no se vea plano. Sí necesitamos hacer esa mezcla de textura, color, o sea, una monocromía, pero con un poquito de variación. Y a lo mejor un tanto de contraste que ya podríamos meterlo en metales o en maderas, ¿vale? Entonces, sí es como muy dada, incluso eso también es como muy, muy básico en el romántico, los holanes. Estas sillitas, que puede ser una silla tradicional, pero la funda o el cojín a fuerzas lleva un holán, porque les gusta y está bien, o sea, se ven muy bonitos, pero ya depende, ¿no? O sea, hay ocasiones en que lo puedes estar ocupando en una recámara de niña, o si ya eres un adulto y te gustan esos estilos, por supuesto que se pueden adaptar, sobre todo con el juego extremo de texturas. Ok, el estilo seductor. Aquí en el caso del seductor tiene cierta mezcla con el elegante, porque a fin de cuentas sí estamos ocupando casi la misma gama de color, que son los negros, los rojos, el vino, el plata, pero aquí hay un gusto y un amor por los espejos, que es justo como que para dar ese tono seductor a cada uno de los espacios. Y también aquí lo que menos se quiere es que un espacio se vea sencillo. Entonces, contrario al elegante, que es como muy mínimo, sí podemos estar ahí haciendo como cambios en cuanto a los elementos. Los materiales del seductor siempre van a ser terciopelo, gamuza, cuero, madera y metales. Y por supuesto, las figuras geométricas contemporáneas. Estos son hasta ahorita lo que es estos estilos. Vamos a estar hablando, todavía nos falta el dramático, nos falta el creativo, pero
nos vemos en la siguiente sesión para poder hablar de ello. Vamos a estar compartiendo ahí algunos temas, algunas informaciones y sobre todo imágenes para que puedan visualizar de los que hemos hablado. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda, soy tu amiga Grapho Designer. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Espacios con Identidad, un lugar donde lo más importante es tu esencia, no una tendencia.